Modo silencio. A ver, ¿me escucháis bien? ¿Seguro? Yo a vosotros no. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Cómo estáis? Bueno, estamos así. Estamos así, es verdad. Pero sí, quemaos, efectivamente. Estamos quemados, ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta. Ya estamos donde el fuego. En uno de los lugares en los que el fuego ha arrasado los montes, el modo de vida de muchos y muchas, la vida de personas, animales y plantas. Y estamos con alguien como nosotros, que vino de fuera y como nosotros fue tan bien recibido. A nosotros nos han agasajado varios de estos amigos y amigas que están hoy aquí con nosotros, que se quedó hace 20 años, pero ha perdido lo que ha ido construyendo en esos 20 años. Martín, ¿cómo estás? Bueno, yo personalmente estoy bien de salud, tengo fuerzas y tengo ánimo de reconstruir mi casa. Lo material no es tan importante, ya se puede recuperar. Martín, tú eres alemán, es evidente por tu acento. ¿Qué es lo que Sí. te hizo quedarte aquí? Yo soy carpintero y profesor del instituto y vine con un proyecto como tutor de niños que tienen problemas sociales en Alemania. ¿Ah? Hacía como proyectos de viaje y estuve buscando un sitio para vivir en España y al final encontré una casa en el pueblo de Orellán y hace como 20 años atrás. Era una nave y en una parte hice una vivienda y también tenemos 2 apartamentos y en otra parte un taller grande de carpintería, de mecánica para trabajar con estos niños o para enseñarles cosas. Y según los niños necesitaban cosas, se trabajaba con ellos y también hicimos viajes, fuimos al Camino Santiago, pasamos unas temporadas en albergues, un albergue alemán que está situado en la zona de la Faba. Y durante esos 20 años has construido una vida entera que estaba en esa casa, Sí, la en casa ese taller. La hice yo y también con la ayuda de estos niños. Yo quería que aprendan algo y uno le gustaba la carpintería, otro le gustaba la mecánica. Desmontáis hasta coches, nos has dicho. Desmontamos coches, analizamos, arreglamos coches, de todo un poco según cómo era la necesidad del niño. Porque son niños que estaban casi viviendo en la calle, en Alemania, Ajá. y son como proyectos individuales. Siempre vino un niño y unos 3 meses hasta medio año. Sí. Y luego se buscaba la forma donde puede seguir viviendo este niño, qué más ayuda necesita en Alemania. O esta asociación también tiene muchos proyectos en otros países, en el extranjero, donde tienen otros niños. Y todo esto, y tu casa, se ha perdido. Se perdió todo, sí. ¿Y esto como 20 años construyendo y en 2 horas, yo creo, ya no quedaba absolutamente nada. Hasta el edificio, los muros están cayendo y... ¿Cómo fue el incendio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegó y cómo os disteis cuenta de que no podíais pararlo? Cuando quería ya subir a mi casa, ya no me dejaban pasar. Mi pareja me avisó antes y quería ir a la casa, pero ya vio que venían del monte de arriba, venían llamas muy grandes y no se podía hacer nada. Y el fuego vino desde arriba hacia abajo, empujado de mucho viento. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo vivo el presente y tengo ilusiones de reconstruir y me gusta mucho España y intento no mirar tanto hacia atrás y tengo buenos recuerdos, aprendí mucho en estos 20 años y... Te has levantado muy bien de algo tan duro como es perder tantos recuerdos y tanta vida. Bueno, es duro, pero ¿qué hago? Tengo que seguir viviendo y no perder la alegría. Bueno, vamos a intentar que este programa sea así, que no perdamos la alegría a pesar de todo, que el espíritu de resistencia y de resiliencia que Martín representa, pues también esté en esta primera salida que hace Carne Cruda, la República Independiente, en esta 12ª temporada. Martín, gracias por ser el padrino. Vale, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias. Queridos y queridas, estamos en El Bierzo, en la localidad de Colinas del Campo. Bueno, hay que decirlo todo. Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, uno de los nombres de pueblo más largos de España, el más largo de León,
que viene, según hemos sabido, del nombre del capitán de las tropas musulmanas que perdieron una batalla aquí cerca, Martín, como nuestro Martín, pero que en este caso no era alemán, sino que era moro y era toledano. Bueno, pues nos viene muy bien porque, desgraciadamente, en estas colinas y campos se ha perdido mucho. Este programa, además, se emite el 8 de septiembre, Día de la Encina, patrona del Bierzo. Pero este año, en vez de celebrar, muchos bercianos y bercianas estáis de luto forestal. ¿Tú cómo estás? Pues yo creo que estoy, como muchos aquí, quemada por este país, por este mundo en llamas, encendida por políticos y por periodistas pirómanos, pero feliz de estar aquí abriendo la temporada, la 12ª temporada, rodeada de tanta gente que ha venido a escuchar, sin la que habría sido imposible para un medio humilde como nosotros y nosotras hacer este programa. Por favor, dale un aplauso a eso. Y esta temporada, más aún que nunca, queremos escucharos, tenemos que escucharnos y por eso hemos querido empezar saliendo de la Casa de la República, independiente de la radio, para venir a vuestra casa o, en algunos casos, desgraciadamente, a lo que queda de ella. Porque España se ha quemado de norte a sur, de este a oeste, como nos habéis contado vecinas, trabajadores y voluntarios que sois oyentes de Carne Cruda. La situación, la verdad que es para verlo porque está todo negro, está todo completamente arrasado. Yo he estado ayudando en algunos pueblos de la zona de Fuentes Carrionas, en Cardaño, haciendo un poco de apoyo a los vecinos para hacer cortafuegos y evitar que las llamas pudieran llegar a las localidades de la montaña palentina. Perdí el campo de 430 colmenas y ahora estoy aceptando la colaboración de mis amigos y familiares para volver a empezar en un territorio distinto del mío, porque el mío está al 100% calcinado. ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! O cambia la perspectiva y planificación, o si no nos encaminaremos año tras año a cosas como las que estamos viendo ahora o incluso peores. Se ha tratado de silenciar por parte de las instituciones, por parte de radios locales, por parte de políticos. Me sobrepasa todo esto. Tenemos mucha información y no se está contando. No se está contando, joder. La sensación que hemos tenido es de abandono, o sea, de que aquello iba creciendo y allí no se veía movimiento, descoordinación. A mí me parece que estos los han dejado a su bola hasta que el desfalgar sea complicado. Si la catástrofe no ha sido mayor y no ha sido completa, pues ha sido gracias al enorme esfuerzo de las vecinas, de los vecinos. O sea, el mayor valor que tiene esta comunidad autónoma son sus espacios naturales y se han quemado por la desidia de unos pocos tolais. De verdad, no hay derecho. Estamos hartos. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. No son los incendios. Son los incendiarios los que nos queman y los que nos encienden. Son los políticos neoliberales que incendian los montes más que el cambio climático. Son los que deterioran lo público para privatizar. Son los que niegan el calentamiento global y provocan el calentamiento nacional. Los que se llenan la boca con la patria pero abandonan a su país bajo las llamas. Los que hablan mucho de españoles y mucho españoles pero han dejado solos a sus vecinos y vecinas ante el fuego. Son los que hablan de España mientras la vacían de quienes la cuidan. Son los que despiden o malpagan a bomberos y forestales. Y los que cierran unidades de emergencia para invertirlo en espectáculos taurinos. Son los responsables que después no se hacen responsables. Los irresponsables a los que pagamos y por los que pagamos. Son los culpables que siempre culpan a otros de sus decisiones. Son la derecha y la ultraderecha que dicen que solo el pueblo salva al pueblo mientras acaban con los servicios públicos. Son los gobiernos autonómicos populares que echan la culpa de su incompetencia al gobierno central, aunque las competencias son de las autonomías, como todo el mundo sabe. Son los portavoces y los voceros del PP que echan la leña de los bulos al fuego de las redes para que el humo les oculte. Son Mañueco y sus mañuecos desaparecidos en combate. Son Rueda y su rodillo haciendo un apagón informativo en la tele gallega cuando Galicia echaba fuego. Son Tellado y Feijóo inventándose una plaga de pirómanos para esconder a su plaga de incompetentes. Son los mismos de la Dana y del Prestige. Esos son los pirómanos. No son los ecologistas, no son los vecinos organizados, no son los bomberos o los forestales, no son el procomún ni lo público. Los pirómanos son ellos. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes.
apenas sale la aurora, ya viene la luz del día. Y venir una pastora por aquella serranía, por aquellas serranías todas cubiertas de nieve, y a descansar se sienta debajo de los laureles, y traía unos papeles con la historia de su vida. Según los iba leyendo, iba quedando dormida. Yo tengo 3 pataquinas metidas en un pataqueiro. Cásate conmigo, vida, que te amo y tu dinero. Y si el dinero es poco, no tengas cuidado por eso, que yo por ti doy la vida, aunque me tierra me preso. Ay, pobrina la pastora, porque se murió en el campo. Que Dios la tenga en la gloria por haber sufrido tanto. Pero qué cosa más bonita, por Dios. Bueno, la música calienta el alma, que se ha quedado helada y rota, y por eso hemos querido traerla a este programa, al que hemos invitado a uno de los talentos más prodigiosos de esta tierra, un prodigioso multiinstrumentista, como acabáis de escuchar, brillante compositor y cantante, que es vecino de El Bierzo. Rodrigo Martínez, gracias por abrazarnos con tu música. Gracias a vosotros. Sí. Oye, qué gusto tengo de saludarte, porque además tenemos un amigo común que nos quiere mucho a los dos y que nos habla muy bien del uno del otro, que es Adriano Galante, y me dijo, hombre, por favor, vas a ver a Rodrigo, mándale recuerdos. Y me llega Rodrigo y me dice, te traigo saludos de... Digo, no, te traigo saludos yo, de Adriano. Sí, es verdad. Oye, ¿por qué has elegido La Pastora para empezar? Pues no sé, me parecía un tema, es un tema que son canciones, esta canción es una canción tradicional de por aquí, por la zona, y me parecía que como que aposentaba el asunto, digo, voy a escoger esta. Tampoco era muy larga, que es importante eso. Pues está sonando aquí de una manera increíble. Está en tu primer disco en solitario que se llama Bura, y ese disco es una revisión muy personal del folclore leonés, en el que han participado algunos de los músicos y amigos con los que tú te llevas tocando toda la vida, como Amancio Prada. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Cuéntanos cómo es el folk de aquí, de esta zona de León, y qué cuenta de esta tierra. En Bura, en el disco, hay músicas no solo de esta zona, sino de toda la provincia, ¿no? No de toda la provincia, de algunos sitios de la provincia, así un poco salpicado. Y la verdad es que si tiene algo, si hay una característica de la música de León, es que es muy, 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 muy variable. O sea, cambia muchísimo de unos sitios a otros. No solamente en las cuestiones más específicas musicales, sino también incluso en la instrumentación y en la manera de tocarse o de cantarse. Y por eso entonces lo de Bura, que significa por un lado oscuro, en lengua vernácula, pero también distintos colores. Sí, efectivamente. Un poco también es por eso.
porque el disco tiene un poco como una especie de ambiente oscuro, pero a la vez, como muy bien dices, que esto lo sabe poca gente, que a veces no solamente significa oscuro, sino también que es diferente, pues un poco haciendo un guiño a esa historia, claro. ¿Y cómo crees que ese patrimonio que se observa y se escucha en las canciones se ha visto afectado por estos incendios? Esa es una pregunta complicada. La música tradicional es una música, yo siempre digo que no es tradicional. Si lo que tiene de tradicional es que es totalmente contemporánea. Actual, claro. Es actual. Claro, de lo que está pasando de la vida. Y normalmente ahí recalan muchas cosas de las emociones y de los sucesos que pasan alrededor. En este plan, pues por ejemplo, están, imagínate, las murgas de carnaval o este tipo de canciones que se hacen con las cosas que pasan en el pueblo. Y me consta que ya hay algunas piezas romanceadas que hablan de los fuegos. ¿Sí? Sí, y hay unas piezas que en este caso están compuestas por alguna persona, pero que tienen vocación de ser tradicionales, porque esta persona de la que hablo suele hacer coplas con esa vocación, con la vocación de que sean, de alguna manera, es un poco como Chicho. Ajá. ¿Has oído hablar de las canciones de Chicho, que él quería que fueran, sí, pues Chicho Sánchez Ferlosio, entiendo que dice. Sí. Bueno, pues espero que esas romanzas o esos romances los cantes tú en algún momento. En algún momento los cantaré, claro, sí. Porque el alma se nos ha quedado bura, un poco oscura con todo lo que ha pasado. Después la intentaremos iluminar de nuevo con una de tus canciones, Rodrigo. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a hablar con otros vecinos de esta zona. Mientras muchos veraneábamos al calor de agosto, miles de vecinos de 245 pueblos de León, Zamora, Ourense, Palencia, Salamanca, Cáceres, Asturias o Ávila se abrasaban bajo el calor de los incendios. Los peores del siglo y la peor oleada de fuegos de la década. Incendios de sexta generación o mega incendios que este año han calcinado cerca de 400.000 hectáreas, 330.000 solo en agosto, llevándose por delante casa, ganado, bosque y la vida de 4 personas. ¡Hacia atrás! ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! Pueblos abandonados a su suerte y vecinas obligadas a irse o jugarse la vida. Brigadas precarias trabajando a destajo junto a voluntarios. Descoordinación y bronca política ante el terror de los que lo estaban perdiendo todo. Una trampa mortal de cambio climático, irresponsabilidad política y abandono rural antes y durante los incendios. Esa es la tormenta perfecta que ha llenado de humo y asfixia nuestra España vaciada y olvidada. Una España a la que hemos vuelto. Estuvimos no muy lejos de aquí, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, cuando los incendios que nos avisaron de estos. Y hoy hemos venido a este pueblo, que ha sobrevivido 22 días rodeado por las llamas, gracias al aguante de sus cerca de 40 vecinas y vecinos, como Gerard, que es una de las personas que mejor conoce estas montañas, un guardián del bosque, dicen algunas y algunos de sus amigos. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho mejor que estos días de atrás. ¿Sí? ¿Cómo has estado en esos días de atrás? Bueno, pues llorando, muchos días llorando con toda esta gente que vino a ayudarnos. Y bueno, pues ahora respirando un poquitín más hondo, agradecido sobre todo a esta gente que nos ayudó a salvar la casa, porque esta es nuestra casa. Esta que señala, para los que no estáis aquí, es esa montaña que nos observa, que nos calienta, que nos cuida, que nos protege también, y que está desprotegida a veces ante estos incendios. ¿Cómo han sido? Pues han sido muy largos, lo que nunca pensábamos que iba a pasar. Antes los incendios de 2 días eran una locura y este ha sido de más de 20 días. Horrible. ¿Cómo habéis conseguido que no se coma el pueblo el incendio? Bueno, pues con una sulfatadora, una batedera y con ganas de salvar lo que tenemos, que es la montaña. Segovia tiene un acueducto, Toledo un alcázar, Granada una alhambra, y nosotros tenemos este monte y los que viven en él, los osos, los urogallos, el águila, los pajarillos, las lagartijas, que han quedado abrasadas ahí. Según tu punto de vista, Gerard, ¿qué se podría haber hecho mejor? Apagar el fuego, si es lo único que había que hacer, apagar el fuego es lo que había que hacer. ¿Y se pudo hacer antes? Claro que se pudo hacer. Aquí, mira, está por ahí Félix, es el pedáneo, el alcalde de Fasgar. Pues luego le invitamos a que suba. Se ha quedado sin nada. Es una persona como yo, que nos encanta el monte, que vivimos
los ratos libres son para ir al monte. Se ha quedado con un trocito de abidular. Se ha quemado todo. Desolador. ¿Qué es lo que ves tú ahora cuando das? Porque tú paseas mucho por ahí. Pues bueno, mira, hace unos días vi un oso cruzando por el negro de lo quemado, que dije, ¿qué hará este tío por aquí? Hace un poquillo estaban las águilas reales por aquí, vienen los buitres, que nunca venían y ahora vienen pues a buscar... La carroña. La carroña que ha quedado. La carroña que ha quedado. A los osos que, por cierto, me han contado que les pones nombre. Al primero que viste aquí hace mucho tiempo le pusiste Martín, por el Martín de este pueblo. No. Agustín. Agustín fue el primero. Ah, vale, Sí. Perdón. Martín es el último. Ah, Martín ha sido el último, vale. Martín es un hijo de Agustín y de Gervasina, nieto de Filomena. Es que hay una Sí, ralea de... y es un osín que se ha recuperado en el centro de recuperación. Lo encontramos, eran 3 hermanitos. Sí. El macho, que era su padre, los mató a 2. Vale. Y uno quedó deshidratado y lo encontramos en el camino, se recuperó y en la Junta en Valladolid, creo que está el CRAS, el centro de recuperación, y ahí le pusieron Martín por el nombre del pueblo, Colinas del Campo, de Martín Moro, toledano, pues Claro. se llama Martín y por ahí estará Martín. ¿Y Agustín? ¿Agustín está por ahí? Agustín vive, tiene más de 30 años. ¿Y eso para un oso? Una locura, pues serían de los de 106, que vive por ahí alguno, pues Agustín, más de 30, Filomena, 28 años. También te hemos visto en unos vídeos moviendo a tus caballos para que no le alcanzara el fuego. ¿Pudiste salvarlo? Sí, claro. Sí. Claro. ¿A todos? Bueno, me falta uno, pero bueno, era ya mayor. Me imagino que con el humo se desorientó y bueno, pues ahora es comida para los lobos, para los buitres y para Agustín un trocito también. Era parte. Sí, cerró el círculo. Vivió 22 años muy bien y... Bueno, también sabe mucho de estos montes y se emociona al hablar de ellos Elena de la Puente, que es presidenta de Bierzo Aire Limpio. Hemos estado comiendo con ella, es la que nos ha contado la historia de Agustín y de Martín y de toda esa familia. Y por supuesto de Gerard. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de que nos deis voz y de que podamos contar nuestro relato, porque es un relato que tiene que salir a la luz pública y se tiene que conocer. Agradecida. Tu zona no se vio afectada, pero tú decidiste lanzarte a ayudar y venirte. ¿Cómo Claro. lo habéis hecho? ¿Por qué se lanza uno a ayudar incluso con el miedo que debe dar eso? Bueno, la primera fue mover la información porque nos dimos cuenta que no estaba llegando toda la información de todo lo que estaba ocurriendo. Sí. Nos llamó mucho la atención que no estaba saliendo en los medios de comunicación todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Nosotros como asociación tenemos contacto con gente de todos los puntos del Bierzo y nos iban contando, compañeros y compañeras de la asociación, pues aquí pasa esto, pues aquí pasa eso, y veías, contrastabas con los medios de comunicación y no se correspondía. Ahí nos dimos cuenta que había que moverse en redes sociales de manera bestial y fue lo que hicimos. Y a partir de ahí se empezó a prestar un poco más de atención a esta zona. Porque ¿qué estaba pasando, Elena, realmente? Pues, Mucha descoordinación nos has contado. Mucha descoordinación, aparecen muchos relatos de personas que están viendo operativos detenidos en polígonos industriales esperando horas y horas, esperando instrucciones de los mandos para que les digan qué tienen que hacer, dónde tienen que ir, etc. También observamos pues, situaciones, la verdad es que caóticas, ¿no? Empezamos a ver cómo ardían pueblos, el caso de Médulas fue especialmente emblemático. El mirador de Orellán fue especialmente emblemático cuando se acababa de negar que no se había calcinado y un amigo se acerca por allí, por carreteras secundarias, pistas, y descubre primera foto del mirador de Orellán calcinado. El mirador de Orellán es un emblema aquí en el Bierzo porque es el lugar desde el que se observan las médulas. Es importantísimo para el Bierzo. Las médulas, como sabéis, es patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues tiene una relevancia muy especial. El hecho de que también hubieran permitido que el mirador de Orellán ardiera era ya sintomático de que esto se había ido fuera de control. Fuera de control porque atacaban un fuego, pero cuando todavía no lo habían conseguido extinguir, se iban a por otro.
Me decías también en la comida que era como un malabarista que empieza a tirar muchas pelotas en el aire en vez de concentrarse a lo mejor primero en tener soltura con 2 de ellas. Efectivamente, y luego hablando con bomberos voluntarios que se desplazaron desde varios sitios me decían un poco lo mismo, ¿no? Que cómo podía ser que no se extinguieran totalmente los incendios. Yo misma fui testigo, ¿no? de una situación que ocurrió ahí con el de Lleres, que luego tienen que atender también a la vez el de Villaverde de los Cestos, Almázcara, porque había viviendas en peligro, incluso una gasolinera, y cómo se van moviendo los operativos porque era visible que no había suficientes medios para atender todo esto. Y ahí empieza la labor de otro tipo de voluntariado, la gente que se lanza al monte porque siente que se está quemando su casa, nuestra casa, la casa de todo el mundo, y que hay que defenderla, porque nos sentimos, pasados los días, que el Estado, las administraciones, nos han abandonado. Así nos sentimos. Y entonces cogimos un batefuegos, cogimos una mochila sulfatadora y ciudadanos y ciudadanas de a pie nos enfrentamos a fuegos de 6ª generación, con esos medios tan precarios. Eso significa jugarse la vida. Significa muchas cosas, pero alguien tenía que hacerlo. También aprovechando esa ausencia de las administraciones y la movilización de los vecinos y vecinas organizadas, ha venido la ultraderecha con ese mensaje robado a la izquierda de solo el pueblo salva al pueblo, pero vosotros habéis visto a gente haciéndose la foto y luego tomándose unas cañas mientras en realidad la gente de aquí trabajaba. Aquí, en este pueblo, hemos sido testigos de esa situación, ¿no? Y luego ha corrido por ahí un vídeo que supongo que será viral, no lo sé, pues entrevistando por aquí por el pueblo a la gente y qué opinaban, ¿no? A nosotros nos llama la atención, personalmente, siendo presidenta de Bierzo Aire Limpio, me llama especialmente la atención que la gente nos diga ¿dónde están los ecologistas? Pues los ecologistas y las ecologistas estamos intentando hacer lo que podemos por ayudar, estamos intentando hacer labores de voluntariado, estamos intentando subir agua y bocadillos a personas de las brigadas que a veces no les llega el habituallamiento. Estamos intentando pues, hacer lo que buenamente podemos. Como dice el refrán, el que se mueve no sale en la foto. Vaya fauna eso que habéis visto por aquí. Quiero hablar de la fauna buena porque quien ha salvado por muy poco sus colmenas es Ana, que es apicultora y está al frente del proyecto de El Colmenar del Bierzo. Ana, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, yo la verdad que en esta ocasión he tenido suerte por poco, porque mis colmenas no se han salvado. Pero el alimento para las abejas no. No. Está todo arrasado, está todo chamuscado, no tienen forma de sobrevivir. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo las va a mantener? Pues tenemos que mantenerlas de manera artificial. Tenemos que aportarles el alimento que ellas no pueden buscar de forma natural. Pero esto supone para ti perder ese sustento, tu modo de vida, de alguna manera, al corto plazo, a medio plazo. Sí, porque realmente tú dejas de recibir un dinero por lo que ellas te aportarían, que sería con ese exceso de miel que producen, y te suponen un coste mayor porque les tienes que alimentar, les tienes que seguir tratando igualmente y tienes que mantenerlas, porque no solo es un modo de vida, son unos bichitos adorables. Hablaba de muchos bichitos adorables también, Gerard. ¿Cuántos modos de vida se pueden haber perdido? ¿Cuánta gente como tú puede haberse visto afectada? ¿Tú crees? No te estoy pidiendo una cifra, sino ¿de qué manera crees que afecta también al modo de vivir de muchos de los de En aquí? el caso de la apicultura ha sido un desastre total, porque los fuegos han sido tan grandes y tan devastadores que no ha dado en muchas ocasiones ni siquiera la oportunidad a los apicultores de poder hacer algo por las colmenas. Y después el desastre natural que tenemos en nuestros montes significa una pérdida muy grande para nosotros, porque no solo se pierde el brezo, que se recuperará en poco tiempo, se pierden los robles, se pierden los castaños, se pierden encinares, se ha perdido todo. Y eso, para los apicultores, significa, no sé cómo decirlo, es nuestra insignia. Las mieles de León son muy características y ganan muchos premios precisamente por eso. Y lo hemos dejado perder todo. Yo tengo en mi casa, porque me gusta mucho la miel de León y me gusta mucho la miel. Y además hemos tenido la suerte de que hoy Nati
que está por ahí, nos ha regalado esta maravillosa miel de bosque, sí, el ramayal. Gracias por este regalazo. Esto efectivamente es una de las riquezas que tiene esta tierra. Gerard, ¿qué otras tiene? ¿Qué otros modos de vida se han visto afectados por este fuego? Toda esta gente que vive aquí, ¿qué está pasando en este momento? Pues están pasando pena, porque realmente ahora, mira, ganado en el monte queda muy poquito. Estoy viendo unos chicos aquí que tenían un rebaño de vacas guapísimas, Eusebio y Luis, y las vendieron. No he hablado con ellos realmente porque las vendieron, pero seguramente que por culpa de la burocracia, por las vueltas que les hacían dar. Y entonces ahora ganado en el monte, tengo yo unas yeguas que lo único que hacen es limpiar el monte, no producen más. Y las pérdidas, pues aquí hay alguna casita rural, hay un bar. Aquí la gente viene a la montaña, vienen a pasear. Aquí hay un pico famoso, el Catoute, las lagunas, la campa donde nace el río. Y aquí viene bastante gente a pasear. Pues ahora mismo no sé si tendrán ganas de pasear por aquí. Espero que sí. Vamos a animarles a los que están escuchando, porque esto sigue siendo un paraje deslumbrante para los que venimos de fuera. Esto es como de cuánta belleza junta. Sí, desde aquí estamos viendo un pico que está quemado y sin embargo vemos otra mucha montaña que todavía ha resistido, y la verdad es que no hay que dejar de venir a la zona. Sí, y bueno, y estamos viendo el bosque, el monte, pero yo hago hincapié en los que viven ahí, en el bosque y en el monte. Que esos no los estamos viendo y ellos, mira, acaba de pasar la Real por ahí. ¿Ah, sí? Sí, hemos visto una águila real. Sí. Nosotros en una república, pero bueno. Escuchando el programa, estaros seguros de que alguno está escuchando el programa. Querían pegar la oreja. Hay algún monárquico que se va a hacer republicano después de este programa, también te lo digo. Bueno, ojalá. Gerard, más que España vaciada, prefiere llamarla España abandonada. ¿Tú, Elena, habéis sentido abandonado? ¿Ha sido el sentimiento general? Nos hemos sentido abandonados porque esto no ha sido una cuestión anecdótica de un día, de 2 días, que comprendes hasta cierto punto que puede haber cierto bloqueo de pensamiento. Esto es una catástrofe de carácter humanitario, de carácter ecológico, ambiental y de carácter económico. Y los incendios aquí han durado más de 20 días. No entendemos por qué no ha habido actuaciones más inmediatas, por qué se ha ido dejando correr y correr y correr esta desgracia. Vuelvo a decir, hemos pasado los incendios, ya están prácticamente controlados, extinguidos todos, pero ahora viene qué va a pasar después. Y esta parte es muy importante. Aquí hay proyectos vitales de muchas personas que han escogido vivir en un lugar privilegiado, con una biodiversidad, con unos valores ambientales fuera de lo común. Y esos proyectos de vida probablemente se hayan roto. Esto hay que plantearlo también, ¿no? Desde las administraciones no se arreglan las cosas con 500 euros. Aquí hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas además bien. Es muy importante que se hagan bien, con respeto hacia las personas que vivimos aquí, hacia los habitantes que llevamos aquí viviendo y que hemos visto lo que ha pasado. ¿Se puede recuperar lo que se ha roto, Ana? Va a costar mucho recuperar lo que hemos perdido. No es cuestión de 2 días. Y esto realmente en 2 días se va a olvidar, porque va a venir otra catástrofe o otro robo, otra noticia. Y vamos a volver a quedar en el olvido, como siempre. Bueno, estos micrófonos están siempre abiertos y además hay muchos amigos y amigas de Carne Cruda que vivís por aquí, como estamos viendo, así que seguid llamando, seguid pidiendo voz, porque estos altavoces son para vosotras. Ana, Gerard, Elena, de verdad que muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por enseñarnos vuestra tierra y por cuidar de ella. Los que cuidan los montes no son los responsables, son los que los descuidan. Ni la causa principal son los pirómanos, aunque lo haya, ni mucho menos los ecologistas que protegen la vida que otros destruyen. Los responsables tienen siempre 2 estrategias para eludir sus responsabilidades que conocéis bien.
Aquí no pasa nada o la culpa es de ETA. Siendo ETA lo que haga falta. Desde el gobierno a los pirómanos. Tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos. Dijo el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, cuando le echaron en cara que estuviera en una feria en Asturias celebrando el Día de León mientras León ardía. Esos son, para que hagamos la comparación, los hilillos de plastilina de Rajoy y del PP, que por cierto se fueron de fin de semana mientras el Prestige se desangraba. Y luego está lo de ETA. Proponemos crear un registro nacional de pirómanos. Conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de Esto localización. dijo Feijóo este verano, aunque la mayoría de incendios no han sido provocados, y esto dijo en 2022 el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco. Están intentando quemar Castilla y León. Aunque solo 3 de los 17 grandes incendios de entonces fueron causados por pirómanos. La realidad es que, a pesar de la promesa entonces de reforzar todos los operativos después del desastre de la Culebra, al final del verano se vuelven a despedir a las plantillas, la inversión antiincendios es hoy 4 veces menor que en otras regiones y el Partido Popular de esta comunidad es la que más ha tenido que utilizar los helicópteros del Estado Central porque no tiene medios. Como bien sabe Javier Galán. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, yo creo que el principal responsable, hemos dejado ahí una pancarta, ¿no? Es el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. Patrimonio natural se ha quemado, la política forestal es un desastre. Entonces, desde nuestro colectivo lo que esperamos es que haya unas dimisiones y que asuman las responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho mal? Pues lo primero, el servicio tendría que ser público. No es posible que todo esté en manos de empresas privadas, sobre todo el operativo autonómico, ¿no? Son contratos que se hacen subastas a la baja, la empresa que menos paga es la que se lo lleva y todo repercute pues, en nuestras condiciones. Los pliegos de contrato no se cumplen, el material que nos dan pues, no es de calidad o te lo dan al final... Bueno, te lo dan a cuentagotas y todo eso es, vamos, que si fuera un servicio público realmente todo repercutiría para las arcas nuestras, ¿no? Para el pueblo. Como veis, sabe bien de lo que habla porque Javier es peón especialista en extinción, miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, que trabaja en una unidad helitransportada. Son los que se trasladan en helicóptero y son los primeros en intervenir en los incendios. ¿Es cierto que esta comunidad faltan helicópteros, que faltan medios más que en otras? Falta profesionalización, porque no es posible que tengamos contratos de 5 meses y realmente la gente que vale pues se va, porque al final tenemos que comer. Vosotros también tenéis la manía de comer. Lo que pasa es que la vuestra tiene más justificación, también te digo. ¿Tú has comprobado en tu carne eso de que hace 3 años se dijo vamos a reforzar estas plantillas y luego a final del verano se vuelven a dejar sin contratar? Sigue siendo lo mismo durante desde que este señor lleva... Este señor es José Ángel Arranz, ¿no? José Ángel Arranz, el director de Patrimonio. Que digamos los nombres para que no se olviden. Claro. Entonces, bueno, al final, por debajo del consejero, él es el que gestiona todo esto y a lo que nos íbamos. Son contratos de 5 meses. Hombre, hay plantillas que sí que siguen todo el año, pero es que también hace falta trabajar en prevención y que nos formen, porque tampoco nos están dando formación. Los incendios se apagan en invierno, siempre es lo que hemos dicho, ¿no? Hemos sabido que una empresa contratada por la Junta ofertó en Infojobs empleo para 5 operarios sin exigir experiencia. Elena nos contaba que hay bomberos que les contaban que tenían solo 16 horas de formación forestal. ¿Cómo se puede trabajar así? Pues como esta empresa hay muchas, al final es el chiringuito y las redes clientelares que ellos han creado. En cuanto a los salarios, nosotros, por ejemplo, en las unidades en las que trabajamos, poco más que el salario mínimo, más complementos. El complemento de peligrosidad son 2 euros la hora viajando en helicóptero. Si te bajas del helicóptero, no cobras las 2 horas de peligrosidad. Si no te bajas del helicóptero, entonces, bueno, no solo nosotros estamos jodidos, también están jodidos pues, los compañeros de las brigadas de tierra, que son los que hacen trabajos preventivos, están trabajando en el monte con 30 grados, podando, y les mandan a un incendio. Igual se tiran pues 16 horas trabajando seguidas.
Entonces, bueno, yo creo que el sistema falla desde abajo y ahora es el momento de cambiar las cosas, resurgir de las cenizas y plantear un cambio en la política forestal desde ya. O sea, es que no se puede esperar. Un cambio de esa precarización y privatización de la que nos hablas, que son dos causas letales unidas que hacen saltar la chispa. Como sabe bien Iñaki López, que es agente medioambiental y experto en extinción y prevención de incendios. Iñaki, ¿cómo estás? Bien, bueno, por decir algo. Sí. Claro. ¿Y a qué se debe la descoordinación de la que nos hablaban las vecinas? Bueno, se debe la descoordinación a la falta de personal. Nosotros, en la mayoría de incendios, actuamos como agentes de extinción. Cuando el incendio ya pasa a unas dimensiones mayores, viene un técnico de la Junta, que también es un profesional y tiene una manera de trabajar, dependiendo de su experiencia, distinta a la nuestra, ¿no? Pero eso en el terreno. Estamos en el terreno. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Está estructurado así, el plan de emergencias está estructurado así, perdón. Entonces, en un incendio grande se establece un puesto de mando en el que hay varias personas que delegan sus responsabilidades y sus funciones en otros jefes de sectores. Se sectoriza un incendio para intentar llegar lo máximo posible a todo el perímetro del incendio. Pero aquí no ha habido suficientes medios materiales y personales para llegar a todo lo que el incendio requería. No los ha habido. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor por parte de la Junta de Castilla y León, pero... Por ejemplo, tener un servicio público, 100% público. No uno, como decía antes Javi, hiperprivatizado, con hasta 36 contratos que hemos conseguido encontrar por ahí. 60 llegó a haber en algún momento. Exactamente, sí. Desde los incendios de la Culebra en el 2022 se ha aumentado el presupuesto, pero ese aumento de presupuesto, ese aumento del gasto de dinero no ha repercutido en las condiciones laborales de la gente que trabaja en el operativo. Sigue habiendo una precariedad total y no solo está la extinción, también está la prevención. Sí, también está la prevención. Porque vosotros también sois los que os ocupáis de ir viendo cómo están las montañas, los campos, los caminos, los cortafuegos. Los agentes medioambientales proponen los tajos, que se llaman, las actuaciones que se pueden hacer por parte de la Administración a través de las cuadrillas forestales y a través del operativo que trabaja en invierno con la maquinaria que hay poca maquinaria, necesitamos más maquinaria. Bueno, si han tenido las vecinas que coger sus propias maquinarias. Exactamente. Es que con esto que ha pasado necesitamos empezar de cero, hacer mucha autocrítica. ¿En qué sentido dices que hay que empezar de cero? Empezar de cero todos, desde los agentes medioambientales hasta los ingenieros forestales. Claro, pero si tenemos a alguien en la Administración que está negando una de las causas principales de esto, que es el cambio climático... Pues no, por ahí no podemos empezar. Por ahí seguro que no. Claro, lo que pasa es que se sienten impunes. En esta comunidad se sienten impunes. Llevan 38 años gobernando y piensan que van a seguir gobernando pase lo que pase. Ese es el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se cambia este gobierno de esta comunidad? Votando con cabeza, dicen ahí. Eso es lo que tiene que pasar, porque se sienten intocables. Se sienten intocables y hagan... una compañera decía el otro día en otra entrevista que está en las negociaciones que tenemos los agentes medioambientales. Ahora ha habido unas leyes... Se han aprobado unas leyes en el Parlamento Nacional de agentes medioambientales y de bomberos forestales que obligan a las comunidades a desarrollar el estatuto del bombero forestal, a fijar la categoría de bombero forestal de todo el personal que trabaje en incendios forestales, que sea bombero forestal. No lo están haciendo. Están obligadas las comunidades. Aquí se quiere hacer un decreto ambiguo, que no se sabe muy bien lo que va a ser, cuando tiene que haber una ley de Castilla y León que fije la categoría de bombero forestal. Entonces estamos a la espera, a ver qué pasa. ¿Y los montes se están cuidando bien? Quiero decir, antes de que ocurra el incendio, ¿se pueden hacer más cosas? Se pueden hacer más cosas. Muchas más. Se puede gastar el dinero mejor. Se puede gastar mejor. Ahora mismo tenemos... Por lo menos aquí
una silvicultura os parece que solo se gasta en los montes que producen dinero a través de las cortas de madera, una silvicultura de producción de madera, y entonces... Todo para el capital. Sí. A ver, eso no tiene por qué ser malo, porque al final ese dinero repercute en las entidades locales, repercute en los pueblos. Sí, pero también me decías que, por ejemplo, las abejas de Ana pues necesitan el brezo. Eso es, necesitan... Que el brezo no lo están cuidando. No, porque no es de tala. Exactamente. Pues hay una visión que del monte autóctono de aquí, de los matorrales y los robledales, que no producen dinero y que se están descuidando porque se está gastando más dinero en las repoblaciones de una silvicultura de coníferas de producción de madera. El dinero que se gasta ahí no se gasta en estos montes. Entonces, estamos así. Pasa lo que pasa. Queremos ver el mapa completo, así que vamos a seguir en la escala, porque si no hay medios suficientes para la prevención ni tampoco para la extinción, las autonomías se ven desbordadas y tienen que recurrir al Estado. Si el incendio es de gravedad 2, se llama las brigadas de refuerzo en incendios forestales que dependen del gobierno. La hemos conocido toda este año otra vez, las BRIF, a las que pertenece Juan González. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bien. Cogiendo aire nuevamente y en alerta porque no ha acabado esto. Tú llevas 17 años siendo bombero. ¿Habías visto algo como lo de este verano? No, habíamos tenido avisos ya probablemente en el 17, de manera manifiesta en el año 22, pero como lo que hemos visto este año puntualmente, sí que se puede decir que puntualmente ha habido quizás algún comportamiento de incendios de sexta generación. No los incendios en conjunto han sido de sexta generación, pero algún comportamiento puntual sí. Lo que sí que es cierto es que todo lo que nos vino avisando el 17 y el 22, nosotros mismos, el colectivo, lo avisamos, que esto podía pasar. Y la verdad que no se hizo caso ninguno como hemos podido ver. Porque incendios de sexta generación, recuérdanos qué significa, por favor. Sí, los incendios de sexta generación al final vienen a ser incendios que crean su propia atmósfera, llegan a tener su propio clima y bueno, son incendios incontrolables, que estos lo han sido, pero no hemos llegado hasta ese punto de que creen su propio clima, pueden crear rayos, pueden crear sus propios vientos, y hasta ese punto no hemos llegado. Sí que digo que algún comportamiento puntual, por la voracidad que ha tenido las llamas, ha podido haber de sexta generación, pero en su conjunto todavía, lo cual que están llamando a la puerta. Claro, eso va a pasar. Eso va a pasar porque... a ver, lo que nos viene dando la experiencia es que estos periodos, estos años de grandes incendios, pasaban cada 8 años. Luego fueron pasando a 5 años. Y ahora vemos que pasan a 3 años. O sea, es decir, que el cambio climático es evidente. Quien lo niegue, el cambio climático, o quien lo niega y esas políticas, yo les invito a que trabajen junto con nosotros a pie de llama, a ver si no ven palpable ese cambio climático. Yo les invitaba a que se pongan frente a esas llamas y está llamando a las puertas esos incendios de sexta generación. ¿Y cómo hay que atajarlos? ¿Qué ha fallado? ¿Cómo han fallado los dispositivos este año? ¿Y no pueden volver a fallar? Pues a insistir sobre lo mismo, ha habido falta de personal, claro, oigo a los vecinos y vecinas quejarse del abandono. El abandono es evidente, pero es que el abandono ya no es en las políticas de extinción, el abandono viene de atrás, viene en la prevención, viene en cómo se deja morir a los pueblos y a la gente que vive en ellos. Entonces, no es algo de que yo entiendo lo que dicen, por supuesto, y no hay cosa que más nos pese a los medios de extinción oír a la gente de que no llegamos y es lo que más nos pesa. Pero es que, claro, ese abandono ya no es de ahora. El abandono creo que ellos lo sienten y ellas, ya que viene de atrás, que no es de ahora. El abandono también creo que lo sientes tú y se nota en tu voz. Sí. ¿Te has sentido muy frustrado en algunos de los momentos? Hombre, a ver, os lo comentaba antes, ¿no? Que la gente que trabajamos en esto, la mayoría, unos cuantos, hemos ido como en una montaña rusa, ¿no? Empezamos ahí los primeros días, claro, con muchas ganas, veías que no dabas, ya te pasabas a la rabia, luego pues, a llorar en casa como de manera desconsolada y luego pues a la resignación. A la resignación de ver que no dábamos
no dábamos, que hacías mucho trabajo durante horas y que por la tarde, por cambios de viento y la sequía que teníamos, pues que se iba todo al traste. Frente a la resignación lo que hay que hacer es levantarse. Y es lo que habéis hecho los bomberos, porque ante la falta de medios y de mandos, cientos de vosotros se manifestaron ante las Cortes de Castilla y León para pedir la dimisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco, su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el antes citado director de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz. Javier, ¿qué hay que hacer? Bueno, a ver, ahora creemos desde la asociación también, que al final representamos a los trabajadores forestales de la Junta de Castilla y León sin tener una vinculación a ningún partido y a ningún sindicato. Entonces ahora es un momento importante para nosotros y para el colectivo, pues para pedir las reivindicaciones nuestras, que son la profesionalización del sector, trabajo todo el año, 365 días al año, el reconocimiento de la categoría forestal, de bombero forestal, que es muy importante, que ya habló Iñaki un poco de la aplicación de ese estatuto, y que el servicio sea público al 100%, que todas estas empresas parásitas que están mercadeando con nuestro territorio, que sea un servicio público, que al final el patrimonio es de todos y de todas. Entonces, pues movilizarnos. El sábado hay una manifestación importante en León. Tenemos que unirnos también al pueblo, a las zonas rurales y a las zonas afectadas. Necesitamos vuestro apoyo, ahora más que nunca, y tenemos que ser todos y todas uno mismo, ¿sabes? Y ir a por todas, porque otra oportunidad como esta no vamos a volver a tener de cambiar las cosas. Tiene que ser ahora. Después de una desgracia, siempre tiene que surgir el sentimiento de esperanza y el resurgir de las cenizas, realmente, porque nos lo han quemado todo. Y Juan, Iñaki, ¿tenéis esa esperanza? Bueno, la esperanza nunca se pierde, ¿no? Pero sí, hay que moverse, hay que pelear. Yo tengo esperanza por la gente que curra en esto y por la gente de los pueblos, pero tengo muy poca fe en los mandatarios. No, o sea, es que son muchos años ya avisando de todo esto y tengo una pérdida de fe grande porque creo que ni de estas probablemente se aprenda. Entonces, solo nos queda apretar, intentar, no sé de qué modo, mantenernos en la opinión pública. Programas como este lo hacen y ojalá que de aquí en un futuro siga siendo así, porque lo necesitamos, ¿no? La gente de los pueblos piden que no se les olvide, que no se les deje solos. El colectivo de bomberos y bomberas forestales también lo pedimos, que no se nos olvide, porque solo nos acordamos cuando truena, ¿no? Y creo que es importantísimo que después de lo que ha pasado ya esta vez, que ya de una vez por todas no caigamos en el olvido de lo que se ha hecho mal y de todo lo que se puede hacer mucho mejor. Pues gracias por lo que hacéis tan bien, vosotros tres, Javier, Juan, Iñaki. De verdad, gracias por vuestro trabajo, vuestro compromiso y vuestra voz, que creo que representa a muchos y a muchas. Para los negacionistas del cambio climático y los pirómanos de la información, que suelen ser los mismos o ir de la mano, la mejor prevención y extinción son el conocimiento y la información. Y por eso hemos invitado, para cerrar este programa, a Estrella Alfaro Saiz, que es botánica, ambientóloga y profesora de la Universidad de León y que ha trabajado como voluntaria en Colinas del Campo durante estos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Estrella? Bueno, pues ahora mismo muy agradecida y emocionada por veros aquí a todos, que ahora sois mi nueva familia y gracias a vosotros por poner voz a lo que a veces no se le pone voz, que muchas veces son las plantas. Claro, las plantas. Queremos escucharlas porque este mes y estos días hemos visto mucha desinformación, que si esto pasa por no limpiar el monte, que detrás de todo esto hay pirómanos, que se quema el suelo para recalificar. ¿Cuánto hay de verdad en cada cosa y a qué hay que atender? ¿Cuál es la verdad? Ilumínanos, Estrella. Bueno, creo que, como ha dicho el compañero antes, ahora nos va a tocar sentarnos, hacer autocrítica y hablar unos con otros, porque la verdad
a veces es muy complicada y esto tiene muchas aristas. Pero quiero deciros que limpiar el monte es quitar basura. Nosotros creo que hay que afinar muchísimo más este concepto y que debemos hablar de si hay que perimetrar los pueblos, de acuerdo. Si hay un plan de gestión de verdad que nos permita protegerlos de estas nuevas afecciones, de este impacto tan grande que hemos vivido estos días y que no ha de ser, desde luego, de emergencia, que es el mayor destrozo, pues habrá de estar diseñado bien y habrá que respetar todos los organismos que viven, porque el bosque es un organismo vivo. Hay árboles madre que se comunican por los hongos a través del suelo y eso también lo hemos perdido estos días. Perdemos miles de años de coevolución. Y claro, yo estoy aquí porque estos bosques, para mí, en León, son un valor natural muy alto. Y ver qué más es esto y que a veces ni siquiera paremos a pensar la edad que tienen esos árboles o lo que le cuesta a una pequeña planta ahora sobrevivir. O hablabais de las abejas, ¿no? Pero esos polinizadores que también eran importantes. Entonces, bueno, creo que este diálogo es necesario dentro de lo nuevo que vaya a ocurrir y tenemos que permitir que el diseño nuevo, porque vamos a tener que diseñar, permita atacar este impacto de la manera más sostenible y con el mayor cuidado a la naturaleza. ¿Pero en qué se basa ese diseño? ¿Qué vamos a tener que hacer para salvar a estos montes de la acción humana, del cambio climático? ¿Cómo vamos a tener que cuidarlo en el futuro? Primero, en el presente. En el presente. Sí, primero hay que educarnos, porque hablamos de monte muy tranquilamente y resulta que monte es un concepto muy amplio que incluye bosques de muy diversa naturaleza. Claro. Cada bosque va a tener un requerimiento, ¿no? No es lo mismo un abedular maduro que un encinar, que el matorral que está ahí sujetando el suelo y dándonos oxígeno y es además el cobijo de otras especies. Entonces, no hay una solución, hay que sentarse y diseñarla. Yo este diseño me lo quiero imaginar con todo el conocimiento que se ha desarrollado desde la biología de la conservación, que yo creo que es una disciplina que tiene que opinar también en esto y estar en primera línea. Y ya os digo que yo creo que la solución va a ser de momento mirarnos y hablar entre nosotros. No es solo lo que se haga antes en prevención y en diseño de cómo deben ser esos bosques, sino también qué pasa después, qué se hace con un bosque como estos quemados, cómo debe reforestarse. Es que eso también es controvertido, porque a veces tenemos muchas ganas y resulta que los bosques y las plantas tienen mecanismos para volver a regenerarse. Hay que cuidar el suelo, porque el suelo... pues ahora mismo es lo más importante. Las semillas están en el suelo, las plantas que hayan estado por debajo de 20 centímetros, dependiendo de la intensidad, también van a sobrevivir. Las pequeñas islas van a recolonizar. Entonces yo creo que tenemos aquí un mensaje que es bueno y hay que huir también de que nos regalen plantas de otro sitio y de pensar que nosotros podemos hacer también ese trabajo. La naturaleza es sabia y va a volver. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si seguimos quemando reiteradamente, esta resiliencia la va a perder. Entonces somos conscientes que el que no quiere matorral y quema va a obtener más matorral, que los pastizales que salen cada vez son más pobres porque tienen menos suelo y tampoco van a dar de comer al ganado. Entonces creo que la base va a ser la ordenación territorial y es lo que yo creo que deberían coger las comunidades por los cuernos y decir dónde hace falta realmente, qué tipo de bosque que se requiere y pensar que el bosque es naturaleza y tiene que... tenemos que dejarle de alguna manera que subsista como es por sí mismo y simplemente protegerlo. Pedro Sánchez ha propuesto un pacto de Estado contra los incendios que incluye una agencia estatal de protección civil y emergencia. ¿Esto es una medida útil o suficiente? ¿Tú cómo ves esto, como desde aquí, desde el terreno? Hombre, yo creo que un incendio, si se ataca, y esto podéis decirlo mejor vosotros, en los primeros momentos es mucho más efectivo y destroza ambientalmente menos y no se requieren otras medidas que también son drásticas y que deberían ser puntuales como contrafuegos. Creo que lo que tenemos que hacer es, sobre todo eso, atacarlo muy rápido, ¿vale? Y creo que eso podría funcionar, pero hay tantas cosas que van a decir ahora a nivel político que a mí me generan como muchísimas dudas porque, bueno, tengo la suerte de ser ácrata y no me caso con nadie, así que, a ver qué es lo que ocurre, a ver si se lo toman en serio y tienen en cuenta la población local, tienen en cuenta, lo que os digo, muchas aristas y, desde luego, a los conservacionistas, ya os digo, porque hay que afinar muchísimo los conceptos. Porque, Estrella, ¿qué se ha perdido aquí? Mira, esta pregunta, que me alegro que me la hagas,
yo os pediría a todos que cerrarais los ojos y que os vayáis al abedular maduro que tenemos al otro lado, o que empieza subiendo a Campo de Santiago, y que penséis en una preprimavera, ¿no? En esa preprimavera van a salir lo que llamáis también girasoles en Fasgar, que son los narcisos, y van a salir pequeñas flores de colores. Y luego de pronto hay como un pulso, como un corazón, y de pronto salen las hojas del abedular, y es maravilloso, es un momento que deberíais venir a vivir todos, que es cuando les salen las hojas a los bosques. Ahí empieza la vida y empieza a suceder un montón de cosas en la que, bueno, pues cada uno hace sus cosas de cada uno. Los osos hacen cosas de osos y las aves hacen cosas de aves y el urogallo hace sus cosas de urogallo. Y luego después va a llegar el otoño y van a perder las hojas y eso se va a reciclar y esos nutrientes se van a ver reflejados en la cantidad de hongos que hay en el suelo. Y empieza otra vez y otra vez lo vamos a vivir como un ciclo, y tenemos que conservar nuestros ecosistemas vivos. Entonces, eso es lo que podemos perder, la antigüedad de los bosques. Eso no lo recuperamos. No recuperamos un abedular maduro que lleva cientos de años coexistiendo. Y hay que tener muy claro que eso es una pérdida muy grande para nosotros. Tiene valor, pero no tiene precio. Has nombrado Fasgar, estaba por ahí el alcalde, Félix, que creo que ha perdido mucho y conoce muy bien toda esta maravilla que acabas de describir, haciendo que se nos salten las lágrimas en los ojos, en esos ojos cerrados que teníamos. Alcalde, muy rápidamente, que tengo muy poco tiempo. Sé que está usted bastante dolido. Vamos a tutear al alcalde. Sí. Bueno, es que yo ante la autoridad me cuadro. ¿Podemos, Félix? Sí, podéis. Félix, rápidamente, ¿tú qué has perdido? Bueno, yo perdí todo. Os voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Es como si se te quema tu casa, pues a mí me queda la habitación y perdí el salón. Perdí la tele, perdí las vistas y perdí todo. Eso más o menos. Luego quiero decir una cosa. Hoy, lo siento por vosotros, que está muy bien, pero este programa no lo deberíamos de estar haciendo. Este fuego se tenía que haber controlado muchísimo antes. Bueno, pues a ver si el año que viene no tenemos que hacerlo. Y otra cosa, no hay fuegos de sexta generación. Los fuegos empiezan que se apagan de un pisotón, la mayoría. La dejadez es tan grande que luego pasa lo que pasa. Y tienen nombres y apellidos. Bueno, pues vamos a intentar, como bien decían antes los compañeros y las compañeras, alzar la voz. Una voz unida, que llegue más fuerte, votar con cabeza, como estaba diciendo alguien por ahí, y votar con B a los botarates. Félix, Estrella, muchísimas gracias. Creo que vamos a regalar una última canción de Rodrigo. Rodrigo, necesitamos algo tan bonito como eso que ha descrito Estrella. ¿Lo tienes? Lo intentaremos. Un aplauso para estos dos, por favor. Gracias, alcalde. llamaste veleta, por lo variable. Si yo soy la veleta, tú eres el aire. Pues la veleta, y si el aire no la mueve, mi amor, quédase quieta. Si el aire no la mueve, mi amor, quédase quieta.
he subido a la Quiana, fui preguntando si un día algún hombre que murió amando y me dijeron mujeres a millares mi amor, hombres no creo. Mujeres a millares, mi amor, hombres no creo. Mira que te he puesto un reto difícil y lo has conseguido, ¿eh? Ha estado a la altura de la belleza de lo que cantaba y contaba Estrella. Me decía Adriano Galante en el mensaje que me ha enviado esta mañana, dice, qué bien que estás con Rodrigo, un genio. Yo no sé si son los veranos que estoy ya acumulando, pero hoy se me han saltado las lágrimas varias veces. Y esta ha sido una de ellas. Tú sabes que hablamos mucho de que fuera de las ciudades, que nos creemos que solo en las ciudades se hacen cosas y que siempre queremos ir por ahí a ver la gente que hace cosas. Es que aquí está esto lleno de gente que hace cosas y cosas hermosísimas. Muchísimas gracias, de verdad. Como Rodrigo, que conserva y aviva el patrimonio tan esencial como los bosques y los montes. Mucha suerte con Bura, por cierto. Bercianos y bercianas, que el viento empuje la veleta en la buena dirección. A nosotras el viento nos sopla de cola, nos llena las velas y ha echado este barco a navegar una temporada más, la 12ª de la República Independiente de la Radio. Una vez más salimos a bailar, que es de lo que habla esta preciosa canción de Rodrigo, con la que vamos a despedirnos. Y una vez más nos habéis sacado a bailar vosotras hoy, literalmente. Sal a bailar, buena moza, sal a bailar resalada. Porque no estaríamos aquí si no fuera por una buena moza resalada, oyente de Carne Cruda, que cuando se enteró de que queríamos hacer un programa sobre los incendios, nos invitó a su preciosa casa rural, en la que vive con Gonzalo, su compañero, y nos ha presentado a algunos de sus amigos y amigas que están aquí hoy con nosotros, al otro lado de estos micrófonos, y también a este. Gracias, Fe, por sacarnos a bailar en este primer baile y por ser familia. Por un rato de tus orejas pendientes para decirte al oído lo que mi corazón siente. También son ya familia Elena, Gerard, Martín, Ana, Javi, Juan, Iñaki, Pablo, Estrella, Félix, las vecinas, bomberos y trabajadores de todos los pueblos de España asolados por las llamas que han compartido con nosotros y nosotras su historia. Y también Leticia Robles, os sonará el apellido, que ya es familia porque de hecho es la hermana de nuestra Kelu, la leonesa de Carne Cruda. Por favor, un aplauso para ella. Y es una grandísima cantante, su hermana, que nos ha presentado a los mejores músicos de su tierra y nos llevó hasta Rodrigo para poner música a este programa, así que todo ha quedado en casa. Y en casa queda la asociación Bierzo Aire Limpio y la Olla del Bierzo, que han guiado por estos caminos al mejor equipo de la radio, hoy aquí representado por Kelu Robles, Álvaro Vega, Irene Valiente, Violeta Muñoz y Javier Gallego. Nos vamos. Este año Carne Cruda quiere ser un programa que se siente a hablar y reflexionar con vosotras, que os saque a bailar. Ante el odio, ante el ruido ensordecedor, vamos a escucharnos. Y ya lo habéis dicho por aquí, hemos venido por fe y queremos irnos con esperanza. Se ha quemado mucho, pero aún queda mucho pulmón para revivir lo perdido. Así que salud y república. Y que la radio os acompañe.